Bienvenidos, este es el episodio 84. No todo lo que ves viene de Dios. Comenzamos. Pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos. Nicolás Maquiavelo. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast Generación de Fe. Recuerden que ustedes son Generación de Fe, nosotros somos Generación de Fe y juntos buscamos la palabra de nuestro Dios. Juntos tratamos de comprender qué quiere nuestro Dios conforme a su palabra para cada uno de nosotros. ¿Cómo estás, Cris? Muy bien, Suriel, gracias a Dios. Una semana quizá un poco más fría de lo acostumbrado. Claro que pues ya acabó diciembre y estamos en enero, pero pareciera que como si estuviéramos en diciembre. Pero pues gracias a Dios, con su bendición de Él, estamos bien de salud y familia, todos estamos bien. El trabajo sí se ha bajado considerablemente, pero gracias a Dios estamos bien. ¿Y tú, Suye, puta, cómo te ha ido la semana? Bien, bien, gracias a Dios. De hecho, ya otra vez retomando la rutina del trabajo. Ya muchos regresan también, o ya regresaron a la escuela. Entonces, ya empezamos a tener esa rutina a través del trabajo, de la escuela. Pero gracias a Dios, bien. Mi familia se encuentra bien. Qué bien, afortunadamente, gracias a Dios, no nos hemos enfermado. Entonces, bueno, todo ha salido bastante bien. Espero que ustedes, amigos y hermanos, se encuentren bien, que no se, que no se hayan enfermado y si están enfermos, eh, pongan en oración esa enfermedad y van a ver que nuestro Dios va a escuchar su petición y va a escuchar esa, esa, esa ayuda que ustedes solicitan al Padre. Les agradecemos porque nos ven, les agradecemos porque nos escuchan. Gracias porque nuevamente están con nosotros compartiendo la palabra de nuestro Dios. Es un episodio en el cual vamos a hablar de, de un tema que puede ser incierto, puede ser eh, Tienes mucha duda. de mucha duda tal vez, porque pensamos a veces, Cris, Ujú. que, que todo lo que recibimos o lo que no recibimos Proviene de Dios. proviene de nuestro Dios. Así Y a es. veces decimos, Dios sabe lo que hace, pero a veces ni siquiera Dios tiene, Dios quiere que hagamos eso o que tengamos cualquier situación. En este tema vamos a hablar de eso, pero antes quiero recordarles suscribirse, darle like, compartir, activar la campanita. ¿Para qué? Para que este y los episodios que tenemos vayan creciendo y sobre todo vaya creciendo Generación de Fe y seamos más personas que hablemos de la palabra de nuestro Dios, más personas que escuchen a la palabra de nuestro Dios y más personas que se sumen a esta comunidad que es Generación de Fe. Vamos a empezar a hablar de este tema porque muchas personas creen que lo que ven o lo que tienen en sus vidas proviene de Dios, sea bueno, sea malo o, o cualquier situación que pase, directamente piensan que viene de nuestro Dios. Pero vamos a ver qué dice la palabra de nuestro Dios al respecto de esta situación, porque vemos en la palabra una enseñanza en la cual nos dice que todo lo que nos ocurre no siempre viene de nuestro Dios. Vamos a ver el por qué estamos diciendo esta situación de que no todo lo que estamos viendo proviene de nuestro Dios. En este episodio vamos a explorar, vamos a buscar la idea que, que, que dice la palabra de nuestro Dios, no la idea que tenemos nosotros como personas que al pensar que todo lo que nos pasa, bueno, malo, o que tenemos un proyecto, viene de nuestro Dios. Vamos a ver cuál es lo que realmente nos dice su palabra y qué nos dice nuestro Dios acerca de lo que engloba nuestra vida, lo que engloba todo lo que nos pasa. ¿Qué podemos estar tocando del tema, Cris? Sí, precisamente en esta parte de este tema, de forma de introducción, sabemos que en la vida de uno como creyente o como un hijo de Dios, es fundamental poder discernir, poder comprender la fuente de lo que vemos y experimentamos en nuestro día a día, ya que todo lo que parece bueno o correcto, pues pensamos que proviene de Dios. Y aquí viene el coloquial pensamiento de que, bueno, eh, todo esto que me está pasando, pues
Dios por algo lo está permitiendo, ¿verdad? Pero no siempre Dios permite las cosas, porque también hay algo que también tenemos que comprender, que a lo largo de las Escrituras, pues se nos advierte que Satanás y sus agentes llamados demonios, amigos, pueden disfrazarse para engañar a los creyentes, a los hijos de Dios. Y en este tema precisamente exploraremos cómo poder nosotros discernir lo que proviene de Dios y lo que no es de Dios. ¿A través de dónde? De la herramienta que encontramos, que son las Escrituras o la Biblia. Vemos que un primer aspecto, pues, es el engaño de las apariencias, de las falsas apariencias. Vemos que la Biblia nos enseña que no todo lo que parece bueno, pues realmente no es espiritual, es decir, que no viene realmente de Dios. Y Satanás es precisamente el maestro en el arte del engaño. Se le conoce también a Satanás como el padre de la mentira. Ahí nosotros, si nosotros leemos en segunda de Corintios capítulo número 11, versículo 14 específicamente, se nos dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza en ángel de luz. ¿Qué nos da a entender la palabra de Dios con que Satanás, que no nos sorprendamos de Satanás, que él se puede disfrazar en ángel de luz? Sabemos que Satanás desde un principio pues es un ángel de Dios, pero que a raíz de que se rebeló ante los planes de nuestro Dios, siempre ha tratado de interferir en la obra de nuestro Dios, en la perfección del Creador, para tratar de corromper su creación. Y precisamente desde ahí viene toda esta cuestión que ha marcado precisamente la vida del hombre desde un principio. Pero regresando al versículo que leíamos ahí en segunda de Corintios, lo que nos da a entender es precisamente que las cosas que aparentan ser atractivas, cautivantes a nuestros ojos, a nuestra vista, justas, las podemos ver justas o considerarlas apropiadas, pues, o incluso les podríamos darle el calificativo de ser incluso espirituales. Realmente pueden ser estrategias que el mismo enemigo, Satanás, pues nos utiliza para alejarnos de la voluntad de Dios. Por ello debemos tener cuidado precisamente con las apariencias, porque sabemos que las apariencias engañan. Entonces tenemos nosotros que tener mucho cuidado en no caer en ese tipo de sutilezas, ese tipo de artimañas que utiliza el maligno, y tenemos que buscar la guía a través del Espíritu de nuestro Dios, que es el Espíritu Santo, para poder discernir qué es verdad y qué es mentira. Por eso es importante que nos habituemos constantemente, amigos, a leer, a escudriñar, a aventurar nuestra visión en el estudio constante de las Escrituras, porque ahí precisamente nosotros vamos a encontrar eh, cómo actúa Satanás. Por ejemplo, en esta cita que leíamos, pues, da una pequeña semblanza del poder que tiene Satanás. Vemos que Satanás en estos tiempos pues tiene a la humanidad ahogada en creencias que son falsas, en festividades que son hechas por el mismo hombre, pero que le dan un enfoque espiritual, cuando realmente si nosotros estudiamos a profundidad desde sus contextos históricos, vamos viendo que tiene otro sentido que no es el de agradar a nuestro Dios. Y de ahí precisamente muchas denominaciones de la palabra de nuestro Dios, de diferentes corrientes doctrinales que predican la palabra de Dios, distorsionan precisamente o malinterpretan incluso las mismas escrituras, haciendo pensar al creyente que no pasa nada, que todo está bien, que todo lo que nos pasa en la vida pues son pruebas puestas por Dios, y que vamos a salir ilesos de estas situaciones. Entonces tenemos nosotros que tener esa capacidad de poder discernir, poder comprender qué cosas son de Dios y qué cosas son de Satanás, porque Satanás, pues,
tiene la habilidad, la capacidad de envolver a la mente y el pensamiento del ser humano, y lo vemos en la sociedad hoy en día. Vemos muchas cuestiones que no quisiera entrar en detalle, pero dice la palabra de Dios que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Entonces, ahí se hace una transquiversación de esas cosas, y entonces ahí es donde entramos en la situación de ya no sabemos distinguir nuestra mano izquierda de nuestra mano derecha. Entramos en una total confusión. Es con lo que a mí me gustaría que empezáramos. Fíjate, Cris, acabas de dar algo, el punto creo que clave de esto. Satanás se viste de ángel de luz. No, tal vez no nos hace ruido o no nos imaginamos esa situación, pero quiero ponerles un ejemplo. ¿Cuántas veces nos han ofrecido un trabajo donde vamos a ganar bastante bien, pocas horas y sobre todo eh, algo con algo que tal vez no cuadre o que te digan, pero esto es muy secreto o más bien esto es muy íntimo, esto va a ser de esta manera y pasan esas situaciones. Muchos vamos a pensar, oye, acabo de encontrar el trabajo perfecto, el trabajo ideal, el trabajo en el cual De su sueño. voy a trabajar poco, voy a ganar bastante bien y no voy a hacer gran cosa. Simplemente tengo que hacer X situación. Entonces, muchos pensamos, Dios me puso este trabajo, yo le pedí que me diera trabajo y lo conseguí, pero tomando en referencia lo que leímos en Segunda de Corintios, el mismo Satanás se viste de ángel de luz y nos pone algo, algo palpable, algo tentador, Algo atractivo. algo atractivo que va a decir, claro que sí, si yo le oré a Dios o yo le dije a Dios en palabras, Señor, dame un trabajo, lo acabo de conseguir. O la pareja idónea. O la Esta es la persona que Dios me ha puesto cuando realmente no conocemos el trasfondo de su vida. Exacto. Entonces, desafortunadamente, nosotros nos vamos con lo primero que tenemos, Así. sea trabajo, sea salud, sea, sea dinero, sea en cuestión sentimental. En cualquier situación creemos que todo a veces viene de nuestro Dios. Inclusive hasta a veces las ayudas que llegamos a tener pueden ser también decir, el Señor me mandó esta ayuda para poderlo hacer, pero a veces no nos damos cuenta que esa ayuda viene con un trasfondo, viene con una situación de ya te ayudé, y lo menciono entre comillas, ya te ayudé, pero necesito que hagas este tipo de situación. Entonces, muchas veces pensamos que que las cosas que vemos, que palpamos o tenemos, vienen de nuestro Dios. Hay un ejemplo aparte de lo que nos acaba de decir Chris, y todos lo conocemos, de Job. Sabemos que a Job era un hombre justo, un hombre temeroso de Dios, un hombre en el cual siempre se dedicaba a nuestro Dios. Pero, pero, dice en Job que estaba Satanás, que el Señor le preguntó que de dónde venía, le dijo que venía de rodear el mundo. Y justo en ese momento le hizo saber que si había considerado a Job tocarlo, y el Señor le dijo que no tenía por qué hacerlo, porque era un hombre dedicado a nuestro Dios, que él dedicado a él, que le adoraba, que le alababa. Pero le dijo, quítale todo y vas a ver que te va a maldecir. Y le dijo el Señor, te voy a dar la autoridad para que lo hagas. Porque también el Señor da esa autoridad para que el enemigo pueda tentarte. Y ahí viene la prueba que nosotros tenemos, si realmente lo aceptamos o no lo aceptamos. Discernimos si viene de nuestro Dios o simplemente viene del enemigo. En este caso con Job, eh, le dio la autoridad el Señor, pero él simplemente le dijo una cosa, no toques su carne, no toques su carne. Y Satanás estaba confiado y seguro de que iba a provocar que maldijera a nuestro Dios, que no fue así.
que no fue así, al contrario, fue diferente. Dice, dice aquí en Job capítulo 1, versículo 12, dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Es lo que les acabo de decir. El mismo Dios le dijo a Satanás, claro, vas a hacerlo, pero con condición, esta condición es de que no toques su vida, no toques su cuerpo. Todos sabemos, y si no sabemos la historia de Job, podemos verla o la pueden ver ustedes también. Todo lo que es el libro de Job, viene esa historia desde que tenía todo Job hasta que lo perdió y lo volvió a obtener. Con esto quiero dar en cuenta que a veces nuestro Dios permite a Satanás que nos toque, que nos tiente, pero tal vez pone condiciones. Pero nosotros como humanos que somos, siempre tendemos a caer, siempre tendemos a tropezar y difícilmente dejamos esa confianza en nuestro Dios. Y con esto nos damos cuenta que a veces lo que creemos que viene de nuestro Dios no precisamente viene, sino simplemente son esas tentaciones. Creemos que eh, te voy a subir de puesto o vas a ganar mejor, pero necesito que hagas, que delates, que que evidencies a cierto compañero tuyo para que tú puedas subir o vas a quedarte en el puesto del jefe, pero necesito que hagas ciertas cosas que van completamente ajena a tu ética, ajena a lo que como persona íntegra puede ser. Muchas veces lo hacemos nada más por subir y creemos que eso proviene de nuestro Dios. El Señor ya me está poniendo este trabajo, me está poniendo la oportunidad, pero en ese punto es cuando tenemos que discernir si realmente viene de nuestro Dios o no viene de nuestro Dios. Dice aquí en Jeremías capítulo 17, versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Simplemente el que lo conoce es nuestro Dios. Hay veces las decisiones que tenemos como personas eh, son influenciadas a que cometamos algo. Es lo mismo que le estaba comentando ahorita. Y muchas de las situaciones que llegan a pasar en nuestra vida no tienen origen completamente de nuestro Dios simple, sino simplemente es completamente un origen diferente, un origen en el cual ni siquiera Dios está dentro o tiene el control de esa situación, sino simplemente nos pone una tentación, pero creemos que es una, una bendición. Y muchas veces pasa en salud, en asistir a lugares donde cree que ya te van a curar. Satanás también puede curar. Satanás también puede dar dinero. Satanás también puede dar riqueza. Satanás puede dar muchas cosas. Pero tenemos que saber distinguir conforme a la palabra de nuestro Dios qué viene de nuestro Dios y qué no viene de nuestro Es Dios. como otra que tocaste esta última parte, me vino a la mente aquella historia cuando el Señor Jesucristo estuvo en el desierto 40 días y 40 noches ayunando y que se manifestaba Satanás ante la presencia de nuestro Señor Jesús y le decía que si postrado o adorare a Satanás, él iba a ofrecerle todos los reinos de la tierra y vemos que en esta parte, pues Satanás estaba tocando, tentando al Señor Jesucristo y le trae en diferentes situaciones donde le dice a una de ellas, si dices que eres el Hijo de Dios, arrójate de aquel precipicio y si eres el Hijo de Dios, pide que mande ángeles a que te rescaten de esa caída. Y el Señor Jesús le responde muy magistralmente a Satanás, le dice, no, no tentarás a Jehová tu Dios. Y precisamente es en esta situación en la cual, pues, eh, a veces nosotros pensamos, tenemos la idea equívoca de que cualquier cosa que venga de la nada, proviene de Dios, ¿verdad? Y precisamente yo quiero aquí tocar un segundo punto,
que es precisamente las pruebas para identificar lo que, lo que proviene de Dios, o sea, aquello que Dios nos da. Es, por ejemplo, en primera de Juan se nos anima a probar los espíritus, que es lo que en resumidas cuentas nos da este versículo, específicamente en primera de Juan capítulo 4, verso 1. Amigos, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, en este versículo nos hace un recordatorio que debemos analizar cualquier enseñanza que se nos está dando, una visión o una experiencia a la luz de la palabra de Dios. Todo aquello que busca disfrazarse de la palabra de Dios, amigos, tenemos que contrastarla, compararla con las mismas escrituras para saber si es de Dios o no lo es. Porque si esto no lo hacemos así, amigos, lo que va a ocasionar en nuestra vida espiritual principalmente va a ser un desviamiento de nuestra atención de buscar a nuestro Dios. Y ahí es donde precisamente nosotros tenemos que ser, vamos, o sea, nuestro espíritu se va a ir apagando porque cuando menos nos vamos dando cuenta, ya nos vamos apartando de Dios poco a poco y ya va a haber un momento en el cual pues ya no vamos a caminar con la guía del Espíritu de nuestro Dios, que es la que nos va a guiar por todo camino de verdad y nos va a nuestro entender, vamos a pensar que estamos haciendo las cosas como Dios le agrada. Y eso es lo que Satanás busca, que aparentemente nosotros pensemos que estamos en la verdadera doctrina. ¿Qué es lo que pasa muchas veces en muchas doctrinas que dicen tener la verdad, pero están lejos de tener la verdad de la palabra de Dios porque el Espíritu de Dios no está en ellos y ahí es donde hacen cosas que precisamente a lo bueno lo llaman malo y a lo malo llaman bueno. Entonces distorsionan todo y ahí es donde muchas veces pues ocupan otros libros diferentes a las escrituras para predicar de la palabra de Dios. Y, y esto lo comento porque esto es un peligro espiritual en el cual nosotros, pues, la palabra de Dios no es ajena de eso. La palabra de Dios incluso nos dice que se iban a levantar en los tiempos posteriores, antes de la venida del Señor Jesucristo, iban a levantarse falsos cristos, falsos profetas diciéndose ser el Cristo y que a muchos, dice la palabra de Dios, a muchos engañarán e incluso engañarán a los escogidos. Entonces, esto quiere decir que precisamente no debemos de, de aceptar todo lo que nos predican. Tenemos que ser como aquella iglesia en la antigüedad, que era la iglesia de Berea, que todo lo que se predicaba de la palabra de Dios lo examinaban, leyendo las mismas escrituras para corroborar que esas palabras fuesen ciertas y que saber que no todo lo que viene que todo lo que viene no es de Dios, que es precisamente este tema que nosotros estamos tratando y que precisamente esas cuestiones tenemos que tenerlas muy en claro, ser celosos en lo que viene de nuestro Dios y que si queremos tener un crecimiento espiritual tal, tenemos que ser muy, muy, ¿cómo no es cómo decirles? Muy, que todo lo que nos digan tenemos que cuestionarlo, pero además, más que cuestionarlo, también es estudiarlo si de verdad es cierto para que difícilmente caigamos. Que confrontemos, yo creo que sería una confrontación de decir realmente si es o no es. Quiero retomando eso que dijiste tú de la iglesia de Berea, ese versículo viene, o esa historia, o ese fragmento de lo que acabas de decir, viene en Hechos capítulo 17, versículo 11, y dice, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así.
Cuando el apóstol Pablo fue a predicarles a los de Berea, no solamente se quedaron con lo que el apóstol Pablo les decía, sino también se pusieron a estudiar la palabra. ¿Por qué? Porque también a los de Berea ya habían ido personas a hablarles, ya habían ido falsos profetas que habían ido a hablarles de la palabra, pero ellos como eran más minuciosos, eran celosos de la palabra, se quedaban a estudiar no solamente lo que les decía el apóstol Pablo, sino decían, a ver, lo acabas de decir, ahora quiero comprobarlo y quiero verlo. En esta parte tenemos que ser iguales, tenemos que ser puntuales y minuciosos de ver si realmente todo lo que viene de nuestro Dios, porque es muy común que las personas o nosotros digamos, pues todo pasa por algo, ¿no crees? Todo pasa por algo. Proviene de Y, Dios. y esto viene de nuestro Dios, pero no siempre. Y esto a veces lo atribuimos no solamente a la cuestión amorosa, de trabajo, económica, sino también esto lo atribuimos a veces cuando pasan tragedias, cuando pasan accidentes o incluso en unas situaciones que son cuestionables. Hay veces decimos, esto proviene de nuestro Dios, pero ¿qué creen? El Señor nos dio un libre albedrío para ver qué es bueno y qué es malo, si nos conviene o no nos conviene. El apóstol Pablo decía, si tu conciencia te redarguye, entonces ahí no es el camino correcto. Muchas de las enfermedades, desgracias, a veces, naturales, decimos, es que es voluntad de nuestro Dios. No siempre, porque hay veces ahí tenemos que considerar qué es lo que está pasando en nuestra vida, qué es lo que está pasando en nuestro círculo, qué es lo que está pasando en nuestra familia, para ver por qué estamos teniendo esa situación. Y ahí es cuando viene el libre albedrío, en el sentido de, si yo trato de encaminarme con las cosas correctas, si no todo lo que estoy diciendo, todo lo que veo viene de Dios, tengo que aprender a escudriñar, estar buscando constantemente las cosas de nuestro Dios, convertirnos como en la iglesia de Berea. Y si creemos que a veces nos falta ese discernimiento, esa pronta respuesta, esa situación, y no sabemos cómo, dice aquí en Santiago capítulo 1, versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual a todos da abundantemente, sin reproche, y se las da. Si nosotros creemos y pensamos que a veces que las cosas que nos están pasando, todo proviene de nuestro Dios, bueno, malo, regular, tenemos que saber identificar. Y si no sabemos cómo, pedírselo a nuestro Dios, decirle que lo que es bueno y que es malo para nuestra propia vida. Y así nos vamos a poder quitar de personas que no nos convienen, de relaciones que son, como les dicen ahora, tóxicas, de negocios dudosos, de trabajos que son de prontos ingresos, de muchas situaciones en las cuales no nos van a llevar a nada. Satanás es un ángel de luz y que nos puede envolver muy, muy sutilmente para que podamos caer y pensemos que todo lo que viene de nuestro Dios. Y sí, precisamente ahorita que comentas esa parte de que todo lo material que venga de forma inmediata, así por así decirlo, por palabras coloquiales, por arte de magia, hay que tener mucho cuidado porque, como dices tú, puede venir de dudosa procedencia, pero no sabemos el fin de las personas que nos acercan a este tipo de situaciones. Pero es como dice Santiago, capítulo número 4, verso 4, dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces, aquello nos aleja de nuestra relación con nuestro Dios cuando buscamos únicamente lo material, aunque en algún punto podría ser atractivo, ¿verdad? Como ya lo comentamos desde un principio de este episodio y lo que hemos estado comentando a lo largo del podcast, amigos, tenemos saber que no viene de la voluntad de nuestro Dios. Tenemos nosotros que tener un discernimiento espiritual tal, porque es la clave para poder no caer
en las trampas del materialismo o de las ofertas del mundo atraídas por Satanás. Por eso era que les comentaba yo el ejemplo del mismo Señor Jesucristo, porque él no buscaba lo material, él buscaba lo espiritual, porque en esta otra parte, cuando Jesús estaba ayunando 40 días y 40 noches, Satanás le dice, pues si dices que eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué respuesta tan perfecta le da a nuestro Señor, tan acertada al Señor Jesucristo, donde le dice, pues no solamente de pan material vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de nuestro Dios, es la que igual va a vivir el hombre. Y es en esta parte en la que nosotros tenemos que enfocarnos en el esfuerzo de tener un nivel espiritual alto, por así decirlo, y ya todo lo demás vendrá, dice la palabra de Dios, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Y yo por mi parte, para ir cerrando ya este tema, amigos, es importante que nosotros distingamos todo lo que proviene de Dios y si sabemos, si queremos saber si es de Dios o de dudosa procedencia, oremos al Padre que nos dé ese discernimiento para que podamos nosotros tener una respuesta óptima que no afecte nuestro crecimiento espiritual. Oremos a través de con un corazón contrito y humillado. Dios, dame esta sabiduría, este conocimiento, porque tengo esta persona que Dios pienso que me la ha puesto. Ponme los medios para que yo sepa si es la persona idónea para que forme parte de mi vida, o el trabajo que yo necesito sea el idóneo, el cual no me pida que tenga que dejar tu día santo, o que me aparte de mi familia, cualquier circunstancia que podamos pensar que viene de Dios, pongámoslo en oración delante de nuestro Dios, porque dice la palabra de Dios que es importante, amigos, que no caigamos en apariencias engañosas y en distractores que puedan apagar nuestra fe, ya que los creyentes debemos estar alerta y buscar el discernimiento a través, como les comentaba, de la oración, pero también de la lectura constante de nuestro Dios, para saber que si lo que los demás están tratando de predicar la palabra de Dios sea la sana doctrina. Y además de ello, es esencial probar todo a la luz de las escrituras y mantenernos firmes en nuestra fe. Y como dice 1 Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo y retener lo bueno. Que podamos ser sabios para discernir, para tomar una decisión correcta, para poder caminar en la verdad, que sea aquella que proviene únicamente de nuestro Dios, de nadie más, amigos. Si buscamos las cosas fáciles, pues va a ser lamentable, porque no es de Dios, sino es de Satanás. Es con lo que a mí me gustaría ir cerrando este tema. Fíjense, si las cosas provienen de Dios, van a producir eh, que se vayan alineando nuestros caminos, vayan produciendo unos frutos buenos a nuestra vida, y nuestro carácter vaya transformándose y se vayan alineando a nuestro Dios. Dice en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si todo eso viene englobado en lo que vemos y recibimos, y se va transformando nuestro carácter, se va transformando nuestra vida con paz, con paciencia, con amor, con tranquilidad, viene de nuestro Dios. Si no, no va a venir nuestro Dios. Y si no sabemos cómo buscarlo, pidámoslo a Dios en oración, y Él nos va a dar la sabiduría para poder eh, entender y comprender lo que realmente viene de nuestro Dios. Pues, Cris, podemos terminar este episodio. Les agradecemos a ustedes que se haya quedado hasta el final de este episodio. No olviden suscribirse, no olviden darle like, compartir y activar la campanita. Recuerden que tenemos que aprender a discernir, tenemos que aprender a comprender si todo lo que viene o todo lo que vemos viene de nuestro Dios. Mientras tanto,
Nos escuchamos y nos vemos la siguiente semana. Que Dios les bendiga.